Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación, curso Pedagogías Críticas y Decoloniales. Orígenes de la educación en Colombia, élites versus masas. Tomando como referencia a Pérez Hidárraga 2009 en su obra Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia y siguiendo lo planteado por José Marín 2016, quien afirma que las ciencias sociales y humanas pueden estudiarse como procesos históricos y como un modo de entender la realidad de la educación y la pedagogía, se propone un recorrido que nos permita comprender cómo ha evolucionado la educación en nuestro país. En este podcast revisaremos algunos de los acontecimientos importantes de la educación en Colombia, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Partiremos de los siglos XVI y XVII, cuando surgen las primeras universidades impulsadas por comunidades religiosas como los padres dominicos y los jesuitas. Estas órdenes llegaron al continente durante la conquista española entre el año 1519 y 1551, con la misión de evangelizar y expandir el cristianismo en la Nueva España. Patiño, 2002. Pacheco, 1959, afirma que los dominicos establecieron en Bogotá los primeros estudios reconocidos oficialmente como universidad en el año 1551, marcando así la ruta de la educación superior en Colombia. Los jesuitas también hicieron su aporte a través de un documento conocido como Ratio Studiorum, publicado en 1599. Allí se organizó el sistema educativo de la Compañía de Jesús, según Herreis, 1999. En 1621, una autorización papal les permitió otorgar títulos universitarios, dando origen a las universidades jesuitas en Colombia. El siglo XVIII se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y de culturas propias del continente europeo. Un ejemplo de ello fue el movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración, el cual tuvo sus orígenes en el viejo continente a mediados del siglo XVII, llegando su influencia al continente americano en los posteriores años y con mayor fuerza en el siguiente siglo. Pérez Hidárraga, 2009. Este movimiento trajo consigo grandes cambios a nivel educativo, dado que planteaba que la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y las letras y proponiendo los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana y la astronomía. Robles, 2000. Por otra parte, la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. Desde esta época se empieza a reconocer y rastrear el fenómeno de la globalización y su impacto en distintas sociedades, promoviendo de esta manera transformaciones, evoluciones y cambios en las distintas estructuras de la sociedad, ya sean políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas, entre otras. Puestas estas bases, se consolida de manera formal la educación en el país. En el siglo XIX empezaron a surgir los centros de educación por iniciativa de Francisco de Paula Santander, como también por esa época se generó el decreto del 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en el país. Weinberg, 1981. Estas obras representaban un aporte a las funciones políticas, económicas y sociales, debido a que este filósofo era muy cercano a los ejercicios de poder político en su sociedad. Pérez, 2018. Por su parte, en Colombia, la doctrina utilitarista de este autor causa especial revuelo, generando divisiones entre las clases élites de la política y la religión, debido a sus postulados que frecuentemente se alejaban de las órdenes morales de la Iglesia Católica, promoviendo el bien de la sociedad entendido en el orden de planteamiento de utilidad, es decir, que se pretendía la felicidad de la mayoría a costa de las minorías, rivalizando frecuentemente con estructuras morales clásicas y modernas. Pérez Silva y Quintero, 2019.
Como resultado de este proceso de cambio, nacen las escuelas nuevas y activas como una manera de protestar o hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales, y con ellas toman fuerza distintas compresiones pedagógicas emergentes. Además, crearon la oportunidad de extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban llegar. A este tipo de escuelas, Montoya 2016 aclara que fue la expresión de una pedagogía nacional basada en el conocimiento de las ciencias humanas, que eran utilizadas como instrumentos para resistirse al discurso tradicional y a las leyes vigentes. En el ámbito político, se evidenció la relevancia de dos partidos: los conservadores, representando el tradicionalismo y apoyados por la Iglesia Católica, y por otro lado los liberales, propulsores de nuevas maneras de comprensión de lo público y de la libertad individual. El choque de estas dos propuestas de gobierno y comprensión de la política tan diametralmente opuestas condujo a la realidad nacional a una incesante guerra interna por el poder, porque además trajo muchas muertes y enemistades en la sociedad, apartadas bajo la defensa de unos colores y unos ideales de la mano de la tradición y de la libertad, respectivamente. Caballero 2018. Por influencia de la Revolución Francesa y como producto de la disputa entre liberales y conservadores, se promulgó la Ley 15 de mayo de 1850, que decretó la supresión de las comunidades religiosas y sus obras, con ello las universidades. Esto obligó a los jesuitas y a los dominicos a abandonar temporalmente sus obras, quienes a la fecha eran los que ostentaban en gran parte las banderas de la educación universitaria confesional en Colombia. Solo hasta mediados del siglo XX pudieron volver a restaurar su obra labor educativa en el país. Patiño 2002. Tiempo más tarde, en la región de Boyacá, por el año de 1947, un sacerdote de nombre José Joaquín Salcedo, por medio de una emisora local, gestó la posibilidad de educar a la comunidad en aspectos religiosos y en algunas áreas de formación básica, dando ejemplo de formación a distancia por medio de la radiofonía. Gutiérrez 2017. En la época de los años 60, llega a Latinoamérica, proveniente de Europa, una corriente de pensamiento conocida como la crítica. A raíz de esta corriente toman fuerza en el continente dos movimientos propios: la pedagogía crítica y la teología de la liberación. El primero representado por el brasileño Paulo Freire y el segundo por el peruano Gustavo Gutiérrez. En este mismo periodo de tiempo se crea el Ministerio de Instrucción Pública, bajo el gobierno de José María Campos Serrano, quien decretó la Ley Séptima del 25 de agosto de 1886. Nombre que fue cambiado por el presidente Miguel Abadía Méndez en la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927 a Ministerio de Educación. En épocas más recientes, se marca como coyuntural la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo 2 que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Ya en el año 1994 se legisla la Ley 115, conocida hoy como la Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, y por esta vía establecieron lo que puede esperarse de su prestación en cuanto al servicio público. Ortiz Vizcaíno, 2014. Finalmente, no se puede comprender los orígenes de la educación en Colombia sin el reconocimiento de la influencia externa, la cual ha generado un fuerte influjo en los desarrollos históricos de la educación colombiana. Con ello, es pertinente aclarar que el hecho de reconocer la influencia extranjera no significa que de manera local no hayan aportes o iniciativas que configuren también la educación nacional, como se puede apreciar gracias a las iniciativas de formaciones locales.
Muchas gracias.